5:8. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de su palabra esta mañana. Ser sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, glorificamos en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre hermoso, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta casa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti con temor, con temblor, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo, Señor, nuestra dependencia de ti, sabiendo, Señor, que solamente, Padre hermoso, tu Espíritu Santo es el que puede obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre Todopoderoso, Señor, en tus manos está esta palabra, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que hables, Señor, que respaldes tu palabra, así como respaldas tu alabanza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos hacemos a un lado, Padre, y te pedimos, Señor, que tú tomes el control, que seas tú quien hable a través de nuestros labios, que sea tu precioso Espíritu Santo, Señor, quien ministra nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, te alabamos, glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, hermano, toma este lugar. Precioso es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como un rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo creo que muchos hemos escuchado este texto, muchos lo sabemos. Y muchas veces, hermano, lo escuchamos y lo escuchamos, pero decimos, bueno, a lo mejor anda buscando a quien devorar, a lo mejor a los que no vienen a la iglesia, a lo mejor a los que no asisten a los cultos, a lo mejor al que no lee la Biblia, a lo mejor el que no ora, el que no ayuna, y empezamos a poner muchas cosas, creyendo que el enemigo busca solamente a ellos. Hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que el enemigo vino para matar, para robar y destruir. No vino para escoger a ciertas personas, él vino a buscar a todos. Dice, anda buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar, hermanos. Y muchas veces nosotros como cristianos ignoramos esto. Les decía a los hermanos allá en la misión, cómo el enemigo pone estrategias, diseña trampas, no para ciertas personas, sino para todas. Y les pongo un ejemplo, como de repente una araña deja una telaraña en el techo, en una esquinita o en cualquier lugar, y esa telaraña le sirve como gas, pero también le sirve para hacer una trampa, para que ni caigan zancudos o moscas o no sé yo qué otro animal puede caer en esa telaraña. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y decimos, esta araña no es tan obvia, porque por ejemplo, vamos a suponer que en esas vigas está ahí, en la mera esquina puso su telaraña, o en la parte entre la viga y la lámina, y puedes decir, pero no es tan obvia porque por acá hay mucho espacio para que pasen, y por ahí es poca la probabilidad que les pase un zancudo, que pase una mosca. ¿Por qué puede ella ponerla ahí? Pero tarde que temprano nos fijamos que esa araña, ahí tiene ya su comida, ahí llegó alguien que se enredó y se quedó ahí, alguien de esos zancudos, y la araña ya que lo come. Y a veces el enemigo también diseña tantas artimañas, tantas estructuras, que nosotros no nos damos cuenta, y pareciera que es ilógico que nosotros caigamos ahí, pero el paso del tiempo, hermanos, por un descuido o por ciertas cosas, llegamos a esta trampa, como cuando el enemigo la diseñó para eso, para atrapar. Pero también dice la palabra de Dios que el enemigo está lanzando dardos de fuego, dice la palabra de Dios. Amén. Y está ahí, hermanos, y muchas veces nosotros no nos fijamos, no nos detenemos a ver esto. Y puede decir, hermano, pero esto tal vez es para otros hermanos que a lo mejor no vienen a la iglesia, de repente se dejaron de venir, o de repente dejaron de leer la Biblia, o no sé. Pero hermanos, vamos a basarnos en la palabra de Dios, en lo que dice en el libro primero de Crónicas, capítulo 21. Primero de Crónicas, capítulo 21.
Lo tenemos, hermano. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Nosotros podemos ver, hermano, que aquí dice la palabra de Dios que Satanás se levantó contra el pueblo de Dios, contra Israel, e incitó a David a que hiciera censo. Pero hermanos, ¿en qué pecaría David en ese aspecto de hacer un censo? ¿Será malo hacer un censo, hermano? ¿Será malo que David pecó porque hizo un censo, hermano? Si nosotros leemos, hermano, en el capítulo 18, 19, 20, habla cómo David había empezado a derrotar a todos. Dice en el 18 extendió sus dominios. En el 19, el título del capítulo se llama Derrota de los amonitas y de los sirios. David, en el 20, David captura a Rabán. Y luego hay una parte, en el versículo 4, el título dice: los hombres de David mataron a los gigantes. Y vemos, hermano, que aquí David traía una serie de triunfos grandes. Había derrotado a todos los pueblos que estaban alrededor y no había quien le hiciera frente. No había quien de cierta modo se pusiera en contra de él. Él tenía dominio sobre todo, ya había vencido a todos. Pero dice la palabra de Dios que el enemigo se levantó contra Israel e incitó a David a hacer ese censo. ¿Por qué cree, hermano, que pecó David al hacer ese censo? David, hermano, él había vencido todo y de cierta forma llegó cierto orgullo a su vida. Dijo: ahora voy a hacer esto. Y dice la palabra de Dios, y seguimos leyendo, dice en el versículo 2: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey mío, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por lo tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo de David. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta cuando el enemigo toma el control de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: ser sobrios y velar. Y muchas veces, hermano, no velamos. David, hermano, en ese tiempo, él había conquistado todo, pero llegó cierto orgullo a su vida y quiso hacer ese censo. No porque quiera censo, sino porque llegó cierto orgullo a su vida. Y, hermanos, dice la palabra de Dios, amén, hermano, que no es la guerra de nosotros, sino la de Dios. Dice la palabra de Dios que fuera de él nada podemos hacer. Amén. Dice la palabra de Dios que una hoja no cae si no es la voluntad de Dios. Muchas veces, hermano, llega a nuestra vida cierto orgullo, llega a nuestra vida cierto celo, llega a nuestra vida cierta vanagloria, llega a nuestra vida cierta ira, cierta contienda y no nos damos cuenta. Y a veces creemos que porque estamos viviendo dentro de una iglesia, porque estamos trabajando en ciertas cosas, o porque simplemente no faltamos a ningún culto, y eso a veces pareciera que lo agarramos como si es sinónimo de santidad, cuando la palabra de Dios dice: yo no quiero oidores olvidadizos de la palabra, sino yo quiero hacedores de la palabra. Y muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, llega a nuestra vida esto: podemos estar de triunfo en triunfo, podemos estar trabajando en la obra, podemos estar haciendo tantas cosas, pero de repente nosotros está creciendo alguna raíz de amargura en nuestro corazón. De repente nosotros está empezando a llegar cierta vanagloria, cierta ira, cierta contienda. Todavía no perdonamos a ciertas personas. Y pareciera, hermanos, que lo podemos hacer porque estamos haciendo tantas cosas. David no tenía, en este pasaje, dicen en los pasajes anteriores, que no había, hermanos, enemigo frente a él porque ya había derrotado a todos. Y le dijo: ahora voy a hacer esto. Y todavía le dice: mi rey, no haga esto, todos son suyos, y aún Jehová le añada 100.
egoísmo puede más? ¿Cuántas veces nuestra vanagloria puede más? ¿Cuántas veces nuestra ira puede más? ¿Y cuántas veces, hermano, pensamos estar tan cerca de Dios, pero nos estamos alejando? Dice la palabra de Dios en Santiago 4:6. Pero es la mayor gracia, en Santiago 4:6, hermano, por favor. Dice la palabra de Dios, pero es la mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Hermanos, cuando Saúl fue desechado y Samuel lloraba, y le dijo Jehová a Samuel, ya no llores por Saúl, ni llores por este pueblo. El pueblo no me ha desechado a mí, ni a ti me ha desechado a mí, dice el Señor. Dice, pero yo me he buscado una persona conforme al corazón de quién, hermano, conforme al corazón de Dios. Era una persona, hermano, David era una persona que fue escogido, hermano, porque dice la palabra de Dios que tenía un corazón conforme al de Dios. Pero más sin embargo, entró a su vida esto. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, es que es imposible que a mí, en mí porque yo soy fulano, putano? ¿Cuántas veces, hermano, David, dice la palabra de Dios, que tenía un corazón conforme al de él, y llegó, dice la palabra de Dios, la palabra de Dios está llena, la que acabamos de ver en Santiago, que resiste a los soberbios y la gracia a los humildes. Amén. Aún, hermano, aún predicando, aún llevando al frente de una misión, de una iglesia, aún así, si hay soberbia en nuestra vida, el Señor nos resiste. Aún y haciendo todo eso, David trabajó, hermano, y era el rey de Israel, y era el ungido del Señor, y lo había escogido. Pero este hombre, su corazón de cierta forma se había endurecido, y llegó esto también nos predicaba el hermano Héctor, de las grandes del enemigo, como el ataque de David, cuando llegó a incitarlo el enemigo a hacer eso, y cayó. Y fue por orgullo, hermano, que se enalteció este hombre. Pero quiere Dios, hermano, que en su palabra dice que a nosotros permanecemos infieles, es inalterablemente fiel. Y este hombre, hermano, a final de cuentas, reconoce. Ahorita acabamos de ver, hermano, cómo el pecado hace caer el hombre. Y cómo el enemigo, las artimañas que hace el enemigo, los diseños que tiene para que caiga uno como hijo de Dios, hermano. Y cómo cae, pero también hay otra cosa, hermano. El punto número 2, cuando reconoces que has fallado. Muchas veces, hermano, a nuestra vida es muy difícil. Dice un dicho mundano que es de sabio cambiar de opinión, o es de sabio también reconocerse. Y muchas veces, hermano, a nuestra vida no reconocemos cuando estamos fallando en algo. Muchas veces esto no lo ponemos en práctica, pero David, hermano, en el capítulo 7 del versículo 21, dice, así mismo esto desagradó a Dios, allí en 1 Crónicas 21, hermano, donde estamos, así mismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Este hombre reconoció, hermanos, que había fallado y dice, porque he actuado muy locamente, lo he hecho muy locamente, no pensé, me enaltecí, me llené de cierto orgullo y yo quise hacerlo por mí y no por mandato de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hacemos tantas cosas cuando no son mandatos de Dios? ¿Cuántas veces todavía, hermanos, estamos odiando? ¿Cuántas veces todavía no perdonamos en nuestro corazón?
Cuando es un mandato de Dios, hermanos, amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pero hermanos, el Señor es fiel. Dice la palabra de Dios, tu corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Dice la palabra de Dios que todo el que se humilla, Él lo levanta. Amén. Vamos a buscar el Salmo 40. Cuando David estaba en esta situación, hermanos, cuando él reconoció que había fallado, porque el mismo Señor le habla y le dice, no sé si usted de repente ha hecho algo mal y de repente, a veces con infinita misericordia, el Señor nos habla por medio de algún siervo tuyo, o muchas veces el mismo Espíritu Santo te empieza a redarguir y enseñarte que lo que hiciste no está bien. Pero el mismo Espíritu Santo te empieza a decir, lo que estás haciendo, el que te enojaste, o el que no amas, el que no has perdonado, está mal. ¿Cuántas veces, hermano? Yo creo que muchas veces ha llegado a nuestra vida eso, pero muchas veces somos soberbios. Y cuando estaba David, hermanos, en semejante pecado, en semejante culpabilidad, dice la palabra de Dios en el Salmo 40, versículo capítulo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y se verán y confiarán en Jehová. Pero hermanos, aquí lo que dice, hermanos, este hombre, David en el versículo 2, me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Cuando nosotros reconocemos, hermanos, que hemos fallado, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes que estás libre? ¿Te sientes que no pasa nada? ¿Cómo se siente nuestra vida cuando fallamos? ¿Cómo se siente, hermano, cuando reconocemos que estamos en pecado? No sé si a ti te pasa, pero hay veces que no quieres ni saludar a personas que buscan mucho de Dios porque tú sientes que los vas a contaminar, que tú sientes que van a percibir tu pecado desde lejos. Cuando buscas tú a Dios, cuando tú reconoces que has fallado, necesitamos venir y clamar a ese Dios tan precioso, amén, que nos saque de ese lodo cenagoso. Ha habido momentos, hermanos, en que yo no me he querido acercar a mi pastor, a nuestra pastora, porque he fallado y yo siento que aún el pecado de nosotros hasta huele, que aún cuando saludas Dios lo percibe, hermano. Pero quiere Dios que nos hace sacarnos de ahí. Dice la palabra de Dios que el que se humilla el Señor lo exalta, pero el que se exalta, hermanos, el Señor dice yo lo miro de lejos. Amén. El Señor no busca personas, hermanos, de cierta forma digan, no, pues yo soy esto, yo soy otro. Dice la palabra de Dios, porque el que se humilla, yo lo exalto. Amén. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Amén. David en este momento, hermano, cuando había fallado, él reconoció y clamaba a Dios. Le pedía al Señor que lo sacara. Pero dice la palabra de Dios, y puso mis pies sobre estrellas y enderezó mis caminos. En el versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Cuántas veces, hermano, fallamos porque le hicimos cierto mal a cierta persona? Porque no lo perdonamos por esto y por lo otro. ¿Y cuántas veces buscamos a otra persona para compartirle eso? Y le damos santo y seña de lo que sucedió. Y esperamos que él nos siga diciendo, pues, muy bien lo que hizo, porque lo que ella le hizo fue peor. Y esperamos ese consejo. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Un hermano que te diga, hermano, qué bueno, hermano Héctor, que ya no le hablaste a aquella persona porque fallaste. ¿Estaré caminando a Héctor en la verdad o en la mentira? En la mentira, hermano, porque la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces, hermano, nosotros caminamos y corremos a buscar a una persona. El libro de Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque
y no buscamos el consejo de Dios, y no buscamos la alianza del Espíritu Santo para que sea el que nos ministre, para que sea el que nos levante, para que sea el que nos enseñe. ¿Cuántas veces corremos tras la mentira del hombre y no buscamos la verdad de Dios? El Señor, hermano, nos enseña por medio de este pasaje de la Escritura, hermano, también en Crónicas, cómo el Señor, hermano, Él va enseñando cada uno, cómo ese hombre, hermano, David, un hombre ungido, un hombre, hermano, que el Señor se agradó de él, mas sin embargo este hombre falló. Y muchas veces nosotros, hermano, no ignoramos, dice la palabra de Dios, ser sobrios y velar, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo a Pedro y a otro discípulo, dice, velad, orad, para no entrar en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Amén. ¿Cuántas veces, hermano, cuando andamos en nuestra carne, vamos a reaccionar de una forma espiritual? En ninguna manera vamos a reaccionar en nuestra carne. ¿Y cuántas veces nos buscan para pedir un consejo y lo damos en nuestra propia carne, hermano? Porque tampoco buscamos y le vamos dando, siguiendo que sigan en la misma mentira, en la mentira del hombre y no en la verdad de Dios. No confían en Jehová. Amén. Pero el Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Precioso es nuestro Dios. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios en el capítulo 21 de Crónicas, capítulo 10, en el 9, perdón, dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, vidente, hermano profeta, dice, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos por la espada de tus adversarios, o 3 días de la espada de Jehová. Esto es la peste de la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, te responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombre. Precioso es nuestro Dios. Este hombre, hermano, reconocía, hermano, que caer en manos de Dios, las misericordias, dice él mismo, son grandes en extremo. Muchas veces nosotros, hermanos, no reconocemos eso. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestro gusto, por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria y decimos, no, pero él se lo merecía. Y nosotros tenemos que refugiarnos en nuestro Dios. Amén. Pero qué precioso, hermano, cuando el Señor nos levanta. Qué precioso, hermano, es cuando nosotros nos postramos delante de Él y reconocemos que hemos fallado. Precioso es nuestro Dios. Primera de Pedro 3, hermano, donde comenzamos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Hermanos, cuando hemos fallado y reconocemos nuestro error, reconocemos nuestro pecado, acérquese a Dios. Dice la palabra de Dios que nos acerquemos confiados al trono de su gracia. Amén. Porque, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 50-51, dice la palabra de Dios, porque tú no quieres alabanza, ni no quieres holocausto, ni ofrenda que yo le daría. Tú quieres, dice, para ti es un corazón contigo y humillado, donde el Señor no lo desprecia. Hermanos, acerquémonos confiados a Dios. Cuando David, hermano,
reconoció esto y que el Señor le habló y le dio estas 3 cosas que él escogiera, y él escoge la última, 3 días, que la mano de la espada del Señor esté sobre él. Este hombre reconoció, hermanos, que había fallado, pero también sigo buscando a ese Dios tan precioso que tenemos. En el versículo ahí en Crónicas 21, ahí en el versículo 17, empieza David a hablarle y le dice, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, no tenga yo la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que tuviese y construyese un altar a Jehová en la era de Joram, Jebuseo, perdón. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dado en el nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel por la que se escondieron los 4 hijos suyos que con él estaban, y Orán trillaba el trigo, y viendo David a Orán, miró Orán y vio a David saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Orán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Orán respondió a David, tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trigos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Orán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré a holocausto que nada me cueste. Y dio David a Orán por aquel lugar el peso de 600 siglos de oro, y edificó ahí un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Precioso es nuestro Dios. Cuando David, hermanos, había reconocido que había fallado y clamó a Dios con todo su corazón y le dice, no culpes al pueblo, fui yo el que tenté, fui yo el que fallé delante de ti. Y reconoció todo esto, y este hombre se postró. Y cuando el Señor empieza a levantar, hermano, este hombre empezó a edificar ese altar, pero no se lo dieron. Se lo daban, pero no lo quiso. Dice, yo voy a hacer algo que me cueste. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, fallamos? ¿Cuántas veces pecamos? Y el Espíritu Santo ahí nos trae. Pero muchas veces llegamos, pastor, quiero que ore por mí, porque me siento bien mal. Pero a veces no te sientes mal físicamente, tú sabes que el mal que tú sientes es porque el Espíritu Santo te está recordando que lo que hiciste no está bien, y queremos que otro ore por nosotros. David dice en la palabra de Dios que le dijo al Señor, le dijo a Orán, dame esta era como un tipo por ser una hectárea, dame esta era, porque yo pude edificar un altar al Señor. Y le dije, yo te doy todo, no te apures. Los trillos, los palos que traían para cerrarse como lo que es el arado, de ellos los quemamos para que sea para la luz, para los campos. La carne, por los bueyes, ahí te echamos, te doy el trigo, te doy todo. Dijo, no, yo quiero que me cueste. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, cuando fallamos y el Señor nos quiere levantar, no queremos hacer eso? No queremos que nos cueste nada. Queremos que alguien venga y ponga la mano sobre él cuando el Señor, hermano, quiere que tengamos un encuentro con él. Amén. Cuando el Señor quiere levantarnos. Amén. Y el Señor es bueno y es infinita misericordia. Por la oración, dice la palabra de Dios, por la oración del justo puede mucho.
Amén. Dice ahí en Santiago, y digo, ahora por los enfermos y planearán hasta pecados, hermano. Pero cuántas veces, hermano, el Señor busca que hagamos esto que dice su palabra. Cuántas veces nos pide también que levantemos un altar en nuestra vida, hermanos. Un altar que nos cueste a nosotros. No un altar como el que levantábamos cuando éramos católicos. No, ese no, hermano, ese para nada sirve. Un altar, hermano, donde nos busquemos. Un altar donde derramemos lágrimas. Un altar donde nos postremos, nos humillemos delante de Dios, diciéndole, Señor, yo he fallado y necesito que tú me levantes. Yo he fallado y necesito que tú vengas y tomes el control de mí. Pero cuántas veces, hermano, nosotros no queremos pagar esos precios. Amén. Y a veces vemos, hermano, la historia, la Biblia la leemos y vemos cómo el Señor se glorifica en tantos personajes de la Biblia. Pero también, hermanos, y queremos y añoramos que también el Señor se glorifique en nuestras vidas como se glorificaban en aquellas personas. Pero estas son personas que pagaban precios. Pero estas personas buscaban a Dios de corazón. Pero estas personas se mostraban y no les importaba el tiempo, hermanos. ¿Hace cuánto que no levantamos un lugar de oración en nuestro hogar? ¿Hace cuánto que no levantamos un culto familiar con nuestra familia? ¿Hace cuánto que no lo hacemos? ¿Por qué no queremos gastar nuestro tiempo? ¿Por qué no queremos dejar nuestra comodidad en un sillón y hincar nuestra rodilla en el piso? Y no lo queremos hacer. David reconocía y decía, no, yo no quiero que me des esto, yo quiero que me cueste lo que yo le voy a hacer, dar a mi Dios. ¿Cuántas veces nosotros no queremos ni hacer esto, hermano? No, porque se me va a pasar mi programa favorito de la televisión. No, porque ando cansado. Cuando la palabra de Dios dice, venid a mí que esté cargado y trabajado, que yo lo haré descansar. Y a veces pareciera que cuando decimos la Biblia, no, es que estoy cansado, el Señor va a comprender mi situación. Hermano, la palabra de Dios dice que tiene mucho más que darnos de lo que nosotros podamos pedir. El Señor es bueno, hermano, pero nosotros muchas veces no lo queremos ver así. Y a veces, hermano, no nos atrevemos a hacer las cosas, a confiar en Dios. En una ocasión, hermano, yo tenía como algunos 8 meses que habíamos llegado a los pies de Cristo. Y yo trabajaba en Walmart y estaba trabajando de noche. Estaba a las 11 y salía a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Y una de esas ocasiones que salí, era en 3 semanas, salí, llegué a la casa, hice varias cosas, me vine durmiendo como a las 9 de la mañana. Pero para eso mi papá me había dicho que fuéramos a hacer un trabajo ya con mi hermano a una colonia de unas puertas. Y dije, bueno, voy a poner a las 12, pero mi papá es un poco desesperado y se vino como a las 11:30 y me levantó a esa hora. Y yo no me dormí de 9 a 11. Y nos fuimos. Y allá andábamos ni comer, tomar un trago de refresco, un pan y ya, quedó así. Llegué aquí a la casa como a las 6 de la tarde, teníamos un culto de varones aquí. Y era precisamente aquí en este lugar, aquí arriba. Y llegamos y yo me senté ahí en la sexta fila de frente y en la segunda silla ahí me senté. Estábamos de pie en la alabanza y yo andaba bien cansado, traía bastante sueño, traía bastante hambre. Y yo me quería sentar, eran pocos los varones que estaban, pero también había mujeres. Entonces me levanto y yo volteo para atrás y digo, si veo a alguien sentado, yo también me voy a sentar, porque no me quería sentar, me tomaba vergüenza sentarme. Y volteé para atrás, no había nadie. Digo, no, pues no me voy a sentar. Y lo que hice fue que me hinqué hasta abajo, puse mi frente en el piso. Le dije, Señor, tú conoces mi corazón, conoces mi vida, conoces que vengo bien cansado, traigo hambre, tengo sueño. Pero yo vengo a buscarte a ti. En este momento, el Señor me ministra de una manera tan especial, hermanos.
que se me fue el hambre, que se me fue el sueño, que se me fue el cansancio. Y muchas veces nosotros ignoramos lo que dice su palabra, ignoramos el poder de Dios, ignoramos las cosas pequeñas que Dios que tenemos. Es un Dios poderoso, que es un Dios que para él no hay nada imposible, y muchas veces no queremos dar lo que nos corresponde. Muchas veces queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos, y muchas veces fallamos, y muchas veces hacemos, pero nos detenemos tanto y no le pagamos a Dios como Él se merece que paguemos, hermanos, aunque Él no tiene necesidad de nada. Dice la palabra de Dios: si tuviera hambre no te lo pediría a ti, míos son los collados, míos son todo lo que en Él habita. Pero el Señor es bueno con nosotros, hermanos. David, hermano, cuando le pasó todo este pasaje de la palabra, hermano, este hombre, primeramente, cuando el enemigo lo ataca, llegó cuando él estaba en pleno apogeo, hermano, se puede decir, en la cúspide de su reinado, cuando estaba donde no había quien le hiciera, hermano, frente. Pero muchas veces, hermano, nos confiamos y llega a nuestras vidas ese orgullo. Y es cuando vienen esos ataques del enemigo. El enemigo tiene sus diseños, como la araña tiene su trampa puesta ahí en una cierta parte, cuando parece ilógico que pase por ahí un tantito, como tiene todo este espacio para pasar. Y a veces el enemigo también, la estructura que pone, y tarde que temprano a veces cae y no velamos, si no somos sobrios. Por eso dice la palabra de Dios: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente esperando a quien devorar. Hermanos, y si nosotros no somos sobrios, o si nosotros fallamos, pero no nos arrepentimos, hermanos, y si nos vamos así con esa falla, y si por la infinita misericordia de Dios le place que nosotros ya no estemos en esta vida, llegaremos allá, hermanos, llegaremos al cielo. Si nosotros fallamos, hermanos, y no nos arrepentimos, no buscamos de Dios, y morimos, llegaremos al cielo, hermanos. Si nos vamos con ese rencor, si nos vamos con esa falta de perdón, llegaremos allá. Si nos iremos con ese orgullo, llegaremos allá, hermanos. El viernes falleció una tía, y allá estuvimos, el sábado bien temprano, 6 de la mañana, estamos ahí en el velatorio, y como a las 7 que va a llegar un sacerdote que hace una misa allí. Se metieron desde la de la capilla y yo me quedé ahí en la salita. Me quedé solo, nadie se ve, pero ahí escuchaba todo, estaba como si estuviera allá afuera. Y estuve escuchando lo que ese hombre decía. Y decía: hoy nos corresponde orar. Decía también que era escucho por nuestra hermana. Decía: hoy nos corresponde orar para que el Señor la lleve al cielo. Hoy nos corresponde hacer esto porque hoy tenemos que pedirle a Dios que la saque de ese purgatorio y que la lleve al cielo. Y él decía, y he encontrado muchos testimonios del cielo, como personas que han ido al cielo, que se han muerto, y daba el caso de una mujer de allá de Linares, que decía que tenía una amiga, muy amiga de Victoria. Entonces ya se regresa, terminaron sus estudios y se va para Linares, pero allá en Linares la atropellaron y se murió. Entonces que la familia lloraba mucho por ella, y dice que pues todos oraban para que el Señor la sacara del purgatorio y la llevara allá. Y hermano, para comenzar el purgatorio, no dice la Biblia, no menciona nada de eso, hermano, para que no se lo y le estoy diciendo para que sea, no estoy diciendo lo que el hombre decía. Y decía que no, que había una persona y le habló, que le dice que la amiga de aquí la soñó y le dijo: no, que ya estoy en el cielo, ya estoy todo bien, y vámonos voy a decirle a mi familia. Y fueron, y ese hombre decía: no, pero que sí se puede, y como mueras y tú oramos por ella, entonces Dios la puede ponerla ahí en el cielo. Pero no lo sabemos por la Biblia, hermano, que no es así.
Dice la palabra de Dios, lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Amén. La palabra de Dios dice, hermano, que mientras está ahí en el libro de Eclesiastés, el que está vivo tiene esperanza porque sabe qué es lo que pasa abajo del sol. El que está muerto ya no tiene esperanza. Amén. Hermanos, nosotros, que a nuestra vida, hermanos, el enemigo de repente llega a esto, hermano, que quiere involucrarnos y caemos en alguna trampa, hermano. Busquemos la reconciliación con Dios. Este hombre, hermano David, cuando falla, lo primero que hace, hermano, después de fallar, reconoció que había pecado y después se levanta, hermano, glorificando a Dios. Y si nosotros leemos, hermano, lo que sigue en el capítulo 22, empieza un David totalmente diferente al capítulo 21, empieza trayendo el hierro, madera, todo para empezar a edificar la casa al Señor, el templo, hermano. Le estaba preparando todo a Salomón, a su hijo, pero ella no fue, vaya, ¿cómo decirle? Ya no fue que lo voy a hacer yo, no, sino que él empezó a carrear fue humilde, hermano, ya no empezó aquí en el capítulo 21 antiguo, ¿no? Que dijo, ahora voy a sentar, ya no tengo nada que hacer, ahora voy a sentar a todo mi pueblo, ya no tiene que trabajó, y entonces ya empezó a ser un obrero y empezó a llevarlas, a cargar las cosas por todo su edificar. Amén. Totalmente vemos cómo el cambio de la vida, y así, hermanos, también tiene que ser el cambio de nuestra vida. Amén. Por eso dice la palabra, ser sobrios y velar de vuestro adversario el diablo, que tú no reprenda, anda como león rugiente, esperando a quien devorar. Nosotros tenemos que ser sobrios, hermanos, a nuestra vida, estar orando en todo momento, preparados, hermanos, preparados en todo momento. Amén. Porque anda esperando, anda buscando a quien devorar. Anda buscando, hermano, no es el que alguien lo encontré, no anda buscando para devorarlo. Así que nosotros, hermanos, gloria a Dios, de lo que hagamos, pero siempre, ataque siempre hay. Ataque siempre hay. Por eso dice la palabra de Dios, el efecto de la armadura de Dios, cuando predicamos, hermanas, el miércoles, de estar preparados, nuestra armadura con la coraza, con el diezmo, con la frente del evangelio, hermano, todo preparado, porque el enemigo dice tomar la espada del espíritu, el escudo de la fe para apagar los dardos envenenados del enemigo, los ataques que estamos haciendo siempre, hermano. Y así también nosotros, si hemos fallado, el Señor tiene misericordia, hermano, y nos da esa preciosa oportunidad de arrepentirnos, nos da esa oportunidad, hermanos, de que le busquemos. Ya vimos aquí, hermano, cómo este hombre falló, pero cómo también el Señor lo levantó. Amén. Cuando tú antes de pecar, hermano, cuando vas a pecar, no te das cuenta, porque algo entró en nuestra vida. David no se dio cuenta. Le dijeron, no hagas esto. No, ¿cómo crees que no? Porque yo soy el rey. Lo vamos a hacer. ¿Cuántas veces nosotros nos ha dicho un hermano? A veces no es necesario ni que el pastor, pero a veces cuántas veces un hermano nos ha dicho, hermano, haga eso porque eso está mal delante de Dios. Y yo, no, pero yo lo voy a hacer. No, pero yo te la voy a devolver. Y no sabes ni cuánto me dolió lo que me dijo. Y cuántas veces un hermano nos dice, no lo haga, hermano, porque eso está mal. Porque eso le va a perjudicar más a usted que a él. Porque usted conoce de Dios y usted no. Y cuántas veces decimos, no, estamos como David cuando le decía que el hombre, no lo haga, Señor, no lo haga, Señor del rey, te va a engañar a ti, hermano. Dice, pero pudo más la palabra del rey. ¿Y cuántas veces puede más nuestro orgullo? ¿Cuántas veces puede más nuestro ego también? Y lo reconocemos. Pero qué precioso es, hermano, cuando David se postra delante del Señor y reconoce que ha fallado. Y dice, no le hago nada a él. Yo fui el que fallé. Yo fui el que actué locamente. ¿Cuántas veces nosotros no reconocemos eso, hermano? Que a veces estamos actuando por nuestros impulsos, que estamos actuando, lo estamos dejando llevar por nuestra carne. Y no estamos preparados en el Señor a ver, porque no hemos dejado de orar, porque hemos dejado de ayunar, porque hemos dejado de leer la Biblia. ¿Y cuántas veces seguimos esta corriente, hermano? Somos como el pez muerto, hermano, que ya no tiene dirección por estar sobre su vida, sino que se lo lleva la corriente. ¿Cuántas veces nosotros somos iguales, hermano? ¿Cuántas veces no reconocemos? Pero precioso es nuestro Dios cuando clamamos a Él, como dice el Salmo 40, que pacientemente espera en Jehová. Amén. Qué precioso es cuando nos humillamos delante del Señor y el Señor nos levanta. Amén. Así que, hermanos, sigamos adelante. Si hemos fallado, el Señor tiene misericordia.
La prueba es que estamos en este lugar, hermano. Dice la palabra de Dios, nuevas son sus misericordias, nuevas la oportunidad, cada mañana se nos da, hermano. Dios y el Señor nos ha dado esta oportunidad. Y así como David, hermano, levantó un altar, hermano. Levantó un altar para glorificar a Dios, para Dios, pero Él pidió que le costara. Hoy también nosotros podemos levantar el altar. Amén. Pero que nos cueste a nosotros. Muchas veces, hermano, no queremos hincarnos porque el vino para bien, pero a veces, hermano, y a veces hay que decir que nos pintan bien, pero y a veces no encontramos el lugar idóneo para estarnos un poco, pero tenemos que pagar el precio de algo que nos cueste. David le dijo a este hombre: yo te doy todo, Señor, yo te doy todo, mi rey. No batalle, mi rey, yo aquí le doy la era, yo aquí le doy la carne para el holocausto, le doy la leña, le doy el trigo para que haga todo lo que va a hacer. No, lo que yo le voy a dar a mi Dios, yo quiero que me cueste. Y así también nosotros, hermanos, lo que le vamos a dar a nuestro Dios, que nos cueste. Amén. Pero el Señor no quiere nuestro dinero, ni quiere eso, hermano. Nuestro Señor quiere nuestra alma. Nuestro Señor quiere que nos acerquemos a Él, hermano. Amén. Nuestro Señor quiere que nuestro holocausto sea oración. Amén. Que nos cueste, hermano. Si es aquí, si es en tu casa, si es cada mañana, si es cada tarde, si es en nuestra día, gloria a Dios. Pero que nos cueste. Que dejemos, hermano, la comodidad de repente de nuestra cama, de nuestro sofá, de nuestra horquilla, la comodidad de la tele, hermano, de la computadora, de todas esas cosas. Que dejemos todo eso y que nos cueste. Amén. Que dejemos el tiempo que tal vez teníamos para, no sé, hermano, tal vez muchas veces, no sé si lo hagan de repente, que se siente usted para leer tal vez una revista, tal vez el periódico. Que ese tiempo que lo demos al Señor, hermano, que nos cueste, que nos deshagamos de algo. David, hermano, dice la palabra que pagó por ese terreno. Dice la palabra que tuvo como 600, el peso de 600 siglos de oro, hermano. Le pagó, hermano, no sé si valía eso o valía menos. Pero David no le importó y lo pagó, dice, por un precio justo. Hermanos, nosotros también tenemos que pagarle a Dios de esa manera, levantando un altar en nuestra Biblia diariamente. Gloria a Dios por lo que nos están haciendo y les invitamos a que sigan adelante, que se sigan esforzando. Y por el que no lo está haciendo, hermano, por el que exhortamos en el nombre del Señor, que sigan adelante. Amén. Porque, hermano, tenemos que estar preparados. Porque tarde o temprano, hermano, un día tenemos que estar delante de ese gran trono blanco. Tarde o temprano, un día va a venir la venida del Señor. Un día seremos levantados de esta tierra. ¿Cuándo? No lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Pero si dice la palabra de Dios, estemos preparados. Dice la palabra de Dios que estemos velando, que estemos preparados, que estemos como las vírgenes sensatas, que estaban preparadas, no como las insensatas. Y si usted, hermano, de repente entra en su vida, esas dardos desenfrenados del enemigo, esas pequeñas cosas, como la ira, como la contienda, como vanagloria, como el orgullo. Hoy el Señor me invita, hermano, a que se deshaga de todas esas cosas y que se preparen para un día recibir en las nubes. Precioso es nuestro Dios. Ponte de pie y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude.